Hola, soy Viviana Toro, también conocida como Seomitees en las redes sociales. Soy ilustradora desde hace 8 años y también me dedico a hacer webcómic de forma independiente. Mi experiencia con la narración gráfica fue maravillosa, ya que encontré una forma divertida para poder expresarme con mis dibujos, ya que nunca sentí que era buena para expresarme con una ilustración sintética y sola que pudiera ser interpretable. Por eso, cuando supe que podía darle vida a mis personajes en una secuencia de cuadros, no me detuve nunca más. Aún así quiero decir que no soy una experta, aún me queda mucho por aprender, pero en este video quiero enseñarle por lo menos lo básico para que puedan empezar. Y luego ustedes tomen las riendas para poder aprender mucho más y ser los mejores en la narración gráfica o simplemente divertirse con ello. Decidir hacer cómics por tu propia cuenta es una gran tarea, requiere de mucho trabajo y dedicación, pero es un arte que vale la pena explorar. ¿Qué se necesita para entrar en el arte de la narración gráfica? Básicamente lápiz y papel, nada más. No es necesario tener una gran habilidad dibujando detalladamente. Lo importante es encontrar tu propio estilo y que esto tenga cohesión con lo que quieres contar. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un cómic? Cómic, manga, novela gráfica, tebeo, tira cómica, manhwa, historieta o bien conocida como narración gráfica, es un arte secuencial que, como bien dice el nombre, consiste en imágenes puestas una junto a la otra con el fin de transmitir algo. Esta definición es un poco complicada porque el humor gráfico muchas veces consta de una sola imagen y globos de texto para contar su chiste, como los demás la imagen. A su vez, no es siempre necesaria la aparición de texto para que un cómic lo sea y se entienda. A eso se le llama cómic mudo. Por eso la variedad de este arte es muy vasto, pero es muy fácil de identificar cuando se ve, y no siempre se trata de superhéroes o Naruto. Así que para los que iniciamos necesitamos identificar las partes básicas del cómic para entenderlo un poco mejor. Para empezar, los cómics están compuestos por páginas. Cada página contiene globos, viñetas, gutter, onomatopeyas, etc. Las páginas deben ser capaces de narrar una situación en sí misma de principio a fin. Así, cada vez que el lector llegue al final de una página debe sentir la necesidad de pasar a la siguiente, pero a la vez que la escena que se le ha planteado ha llegado a cierto punto. Esta es la viñeta. Es la que contiene cada imagen en su interior. Tiene contornos y es como un fotograma congelado de la escena. Debe ser claro y preciso para que se entienda. Esta es una viñeta abierta, variación de la viñeta pero sin márgenes. Puede apoderarse de toda la página o como también puede ser parte del blanco de la página y tener a un personaje directamente en el vacío. Globos de texto. Son los contenedores de los diálogos de los personajes o de sus pensamientos. Su forma indica el tono o uso que tendrá. Este es el gutter. El gutter es un espacio entre las viñetas. No debe ser utilizado de forma aleatoria, ya que son el indicador del ritmo de la lectura. Un gutter delgado indica que ha pasado menos tiempo entre imagen e imagen, lo que indica que son sucesivas. Un gutter ancho, en cambio, indica que ha pasado más tiempo y podría ser de hecho una elipsis completa. Las onomatopeyas son palabras que reemplazan el sonido de las cosas, pero no son palabras en sí, como decir golpe. Eso es reemplazado por un pow, ya que ese es el sonido más o menos que podemos escribir, y también se busca que el diseño aporte a la intención del sonido. Con todo esto dicho, vamos a lo demás. La idea. Todo inicia con una pequeña idea que nos golpee en la cabeza y nos deje con cierta fascinación. No nos detengamos en que tenga que ser una idea única y original, porque en realidad eso es lo menos importante. Una idea puede ser una frase pequeña que explique una temática, como por ejemplo, vacas invadiendo extraterrestres, romance de vecinos, el sacapuntas conoce al borrador. Una forma interesante para llegar a ideas de ficción es pensar en un what if, que significa ¿qué tal y si? Que básicamente es suponer qué pasaría si una situación se vuelve diferente a la que es en realidad. Por ejemplo, ¿qué tal y si los gatos pudieran volar? Y, obviamente, una gran idea para poder contar es una experiencia personal. Guión. Después de tener la idea es necesario hacer un guión, aunque no uno formal como se acostumbra en la industria, porque vas a trabajar para ti mismo. Para empezar a desarrollar la idea, lo mejor es empezar una escaleta. La escaleta es una lista donde escribes en pocas palabras los acontecimientos de la historia completa. Luego seguiría hacer algo más desarrollado para trabajar. Como seremos nuestros propios dibujantes, hacer thumbnails nos facilitará la vida. Los thumbnails son un boceto pequeño donde puedes componer una página y ver cómo funcionan todas las páginas juntas. Hablando de páginas,
Pasemos a algunos formatos que existen. Si bien puedes hacer cómic con la forma y formato que gustes, no limites jamás tu creatividad. Pero para tener una guía, aquí unos ejemplos. Formato vertical impreso. Este formato está guiado por los tamaños de papeles que uno puede encontrar en papelería, como el A4 oficio o el B4. Estos papeles son fáciles de encontrar por si en algún momento tú quisieras imprimir tu cómic de manera independiente. Hablando de imprimir, si quieres mandar a hacerlo, lo mejor es que tengas en cuenta el tamaño de sangrado, que debe ser de más o menos 3 a 4 milímetros, ya que si lo envías a una imprenta probablemente hagan cortes de guillotina, de los cuales se pueda perder parte de tu trabajo. Busca guías en internet donde te muestran la zona súper segura donde puedes poner la parte importante de tu ilustración y tus textos. Formato cuadrado. El formato cuadrado es perfecto para Instagram y cualquier otra red social. Es muy fácil de leer en cualquier tipo de pantalla. Es un buen formato para que puedas imprimir de hecho en distintos tamaños. Formato horizontal. Es un clásico de las tiras cómicas de periódico, al menos todas las personas hemos visto uno de ellos. Son fáciles para leer en monitores horizontales, pero en realidad no es muy cómodo en celulares, así que tal vez no sea una mejor elección. Formato cuadrado por viñetas. Cómodo para las redes sociales, ya que es una imagen bastante amplia y se puede leer en cualquier tipo de pantalla. Son bastante cómodas para llevarlo a un formato impreso. Yo lo recomendaría bastante para principiantes. Formato web vertical. Este formato está inspirado por el manhwa. Es muy cómodo para leer en celulares. De hecho, es perfecto para plataformas de cómic como Webtoons y Tapas. El problema es que es difícil de usar para redes sociales y aún más para imprimir. Para ambos casos se necesitan modificaciones. Lo interesante de este formato, que es bastante único y es muy actual, es el juego que se le puede dar al ritmo, ya que se puede dar mucho aire entre viñetas y esto apoya un ritmo más calmado que es muy difícil conseguir en páginas normales. ¡Viñetas! Como bien dije antes, son los contenedores de las imágenes. Lo interesante es que pueden ser de la forma y tamaño que tú quieras. Así, tú eres quien decide qué tanto verá el lector. La comparativa directa que podemos hacer de esto es con el cine. El cine es una gran viñeta que nos va mostrando fotograma tras fotograma lo que va sucediendo en la película. La diferencia es que el cine no puede cambiar la forma de su fotograma. Siempre va a ser un rectángulo gigante que nos va a mostrar qué tan cerca y lejos estamos del objeto. En cambio, en el cómic puedes tener viñetas rectangulares, cuadradas, verticales u horizontales, incluso redondas con forma de corazón, lo que tú quieras, y esto va a apoyar bastante a la narración. Los tamaños también dan ritmo a la lectura. Una viñeta grande alenta el tiempo en la escena. Le dice al lector lo importante que está ocurriendo en aquella imagen. Muchas viñetas pequeñas provocan lectura rápida. Pequeños sucesos pasando uno junto al otro. Las diagonales en las viñetas apoyan el dinamismo de la escena. Son muy útiles para las escenas de acción. En cambio, las viñetas rectas dan un estado más calmado. También se puede hacer una viñeta abierta, donde se puede apoderar de toda la página y sus viñetas compañeras, o hacer que el espectador complete la imagen del entorno, haciendo que solamente pueda ver al personaje. Planos. Los planos son cruciales para que el espectador entienda lo que ocurre en la escena, y de hecho los tenemos muy presentes en nuestro subconsciente gracias a todo el arte visual que hemos consumido. Revisemos rápidamente cuáles son. Gran plano general. Es un plano abierto que se utiliza para mostrar el contexto del lugar. Así podemos ver grandes ciudades, bosques, pueblos, etc. en una sola imagen. Plano general. Este es un plano abierto pero no a gran escala, que sirve para ver a los personajes de cuerpo completo y con mucho contexto a su alrededor. Es útil para ver dónde diablos están parados. Plano americano. El plano americano nació de los western, donde se precisaba que se viera la funda de las pistolas de los vaqueros, pero sin verse de cuerpo completo. Por esto siempre llegamos a ver al menos de las rodillas para arriba. Plano medio. El plano medio, como dice el nombre, corta hasta la mitad del cuerpo aproximadamente del personaje. Es muy utilizado ya que indica cercanía con el personaje sin llegar a ser demasiado íntimo. Primer plano. El primer plano es muy utilizado para mostrar las emociones del personaje. Es muy íntimo ya que enmarca el rostro de este solamente. Plano detalle. El plano detalle es un plano acercado que normalmente se utiliza para mostrar a detalle un objeto o alguna parte del personaje que no sea el rostro, como su mano, por ejemplo. El texto. Como contábamos al inicio, el texto cumple una función sonora dentro del cómic. Conocimos los globos de diálogo, que tienen la función de mostrar lo que dice el hablante. Está el globo de pensamiento, que en Oriente y Occidente se utilizan de diferentes maneras. Está el globo de exclamación, que ayuda a mostrar que el personaje está gritando. Está el globo de susurro, que indica que el hablante está hablando en un tono mucho más bajo.
A pesar de que estas son las formas más utilizadas para los globos, puedes buscar ejemplos de cómics y mangas en internet para poder ver otras formas y diseños que apoyen la intención de un texto. Anteriormente también mencionamos las onomatopeyas, que son los sonidos de las cosas dentro de la narración. Para esto tampoco hay una regla exacta, ya que varía de idioma en idioma, y estamos muy acostumbrados a verlos de Estados Unidos por las historietas de superhéroes, y para los fans de los mangas también están acostumbradísimos a los que ocupan en Japón. Pero lo más importante es que tu lector siempre entienda el sonido que está ocurriendo. Por ello tienes que tener en cuenta a quién va dirigido tu cómic. No tengas miedo nunca de buscar en internet referencias para tus onomatopeyas. Es imposible que las sepamos todas de memoria. Es muy importante en el boceto planificar dónde pondrás estos textos para no ocultar nada de tu dibujo y así completar la composición. Y no está de más decir tener cuidado con la ortografía tanto como se pueda. Hoy con Google es muy fácil revisar si escribiste bien o mal tu texto. Puedes también apoyarte de alguna persona de confianza que pueda leer tu texto y revisarlo. ¡Personajes! Los personajes son cruciales en la historia y para mí todo se trata de ellos. Para facilitarte las cosas, cuando tenemos pensados a nuestros personajes, lo mejor es hacer un diseño de estos. Puedes hacer una pequeña página de personaje como esta que te muestro para no olvidar cada detalle. Recuerda que dibujar cómic implicará redibujar un personaje o más una y otra vez hasta el cansancio. Así que lo mejor es tener algo de guía para que no se te olvide cada detalle que tiene, porque puede ser importante. Los temidos fondos. Personalmente sé que los fondos son una parte difícil del cómic, pero aquí no estamos para necesariamente mostrar nuestra expertise con el lápiz. Mientras se entienda dónde están los personajes, basta y sobra. Y es más, el fondo también es llamado contexto, y con haberlo mostrado una vez al principio basta para que el lector recuerde dónde están parados. Estudios e inspiración. Para finalizar este microcurso no te quedes solo con esta info, porque hay mucho más por explorar. Todo lo que he aprendido ha sido gracias a explorar más historias. Soy una consumidora activa del cine y la televisión y estoy haciendo mi propia colección de cómics y libros en casa. No se conformen con lo que ya saben, porque siempre habrá un mundo que explorar que los ayude a ser mejores en este bello arte de la narración gráfica. Leer siempre puede ser aún más divertido. ¡Nos leemos, comiqueros!